Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Muy buenos días a todos. Daros la bienvenida a esta sesión que hacemos de la mano de nuestro socio protector Grant Thornton, promotor de esta iniciativa. Grant Thornton es una firma global líder de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio, tecnología e innovación y asesoramiento fiscal, legal, financiero y outsourcing. Están presentes en 147 mercados a través de 130 firmas, miembro con más de 73.000 profesionales. En España cuentan con un total de 11 oficinas repartidas por todo el territorio nacional y un equipo de más de 800 profesionales. Me gustaría destacar que el año pasado la firma de servicios profesionales ha sido distinguida con el premio Go Beyond Award a la mejor firma de la red internacional, un reconocimiento que les anima a ir más allá en este 2024, año en el que además celebran su 40 aniversario en España. Hoy contamos con José Manuel López, socio de auditoría de Grant Thornton en Madrid. Cuenta con más de 18 años de experiencia en auditoría financiera, habiéndose especializado en el sector energético y de energías renovables, participando como senior manager en los servicios prestados a Endesa desde Away. No sé si lo he dicho bien. Ha participado además en proyectos de auditoría para grandes compañías y multinacionales. Asimismo, José Manuel tiene experiencia en la verificación de estados de información no financiera, más de 50 empresas, bajo la ISAE 3000. Gracias por acompañarnos, tanto a los que estáis aquí físicamente como a aquellos que nos acompañáis a través de la pantalla. Tan solo deciros que a la finalización, pues cualquier duda o consulta la podéis trasladar al ponente, y para aquellos que estáis en casa, bueno, pues esas preguntas se las haremos llegar para que posteriormente le puedan dar solución o resolución. Y nada, a la finalización, los que nos acompañáis presencialmente, pues podremos disponer de un café en donde podremos charlar o poder charlar más con el ponente. Nada, muchas gracias y sin más, José Manuel, te doy paso cuando quieras. Ahora me siento como el presidente del gobierno. Perdonad, bueno, me habéis visto que soy algo inquieto, tengo que estar de pies, entonces me va a resultar un poquito complicado es aguantar una hora sentado, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar a comentar todo el tema de nuevos requerimientos de información en temas de sostenibilidad, ¿vale? El problema que nos han comentado respecto a eso es que al estar allí, digamos, no se oye el sonido. Verme si me ven, pero el sonido. Sí, puede ser una alternativa. Muchas gracias. Sí contaros cómo arranca un poco la aventura que ha comentado mi compañera en Grant Thornton en temas de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Yo participaba en EY en la revisión de las memorias de sostenibilidad que ya se venían haciendo en Endesa en el año 2015-2016, y como todos sabéis, amanecimos el 28 de diciembre del año 2018 con la Ley 11/2018, el Día de los Santos Inocentes, con la transposición de la directiva anterior aquí a la normativa española para la elaboración de estados de información no financiera. Entonces, en Grant Thornton decidimos que era una necesidad y una oportunidad muy importante el crear un equipo para ayudar a las empresas a elaborar esos estados de información no financiera y a otras empresas a verificar esos estados de información no financiera, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos desde este año 2018 hasta ahora pues verificando, en mi caso, más de 100 y pico informes de verificación a más de 50 empresas. ¿De acuerdo? Esa es un poco la trayectoria que nos ha podido traer hasta aquí. Sí creo importante comentar que cuando establecer unos criterios para que todos los tengamos claros, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sostenibilidad, hay que hablar de tres aspectos: medio ambiente, temas sociales y temas de gobernanza, porque muchas veces la gente asocia sostenibilidad solamente a medio ambiente, ¿de acuerdo? Y es verdad que muchas veces cuando hablamos en nuestro día a día aplicamos sostenibilidad a medio ambiente, pero realmente las normas, los requerimientos legales, etcétera, cuando habla de sostenibilidad, está hablando de temas de medio ambiente, temas sociales y temas de gobernanza, ¿de acuerdo?
Ese es un punto que sí quería aclarar. Y luego, por otro lado, nosotros cuando estamos en la firma recibimos muchas llamadas de empresa. Necesitamos ayuda para el informe ESG, necesitamos ayuda para el informe GRI, necesitamos ayuda para la información no financiera. Es decir, hay como demasiadas palabras, demasiadas cosas en el mundo en el que nos movemos, en el mundo de la empresa. Entonces sí me gustaría que hoy quedara un poquito más claro qué es lo que realmente o qué obligaciones realmente tienen las compañías de cara a esa información en materias de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hemos partido la presentación, la jornada, como lo queramos llamar, en 4 puntos. Uno es el marco normativo en el que nos encontramos. Una segunda parte, cuáles son esas nuevas normativas que nos aplican ya desde este año a determinadas empresas. Un aspecto que se está hablando mucho con la nueva directiva europea, que es el tema de la doble materialidad, ¿de acuerdo? Y luego, por último, si estamos hablando de requerimientos legales o es algo más todo el tema de la sostenibilidad ahora mismo, ¿de acuerdo? Para hacerlo más dinámico, yo creo que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o si queréis que enfaticemos algo, me lo vais diciendo para que no sea simplemente un monólogo, porque yo me voy a poner a hablar y yo no callo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, si lo consideráis oportuno, me vais preguntando lo que consideréis, ¿de acuerdo? Pues como hemos comentado, hablaremos un poquillo del marco normativo, cuál es el nuevo marco regulatorio, temas de doble materialidad y más allá de la regulación, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos que diferenciar qué está aplicando en Europa y qué es lo que nos aplica en España, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar por Europa, actualmente tenemos lo que es la antigua directiva, que es la NFRD, ¿de acuerdo? La que se aprobó en el año 2014, que fue el lugar la que dio a la transposición de la Ley 11/2018, que es la que tenemos en España, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Reglamento de Taxonomía que se aprobó en el año 2021. Tenemos la SFDR, que es una normativa que aplica fundamentalmente, bueno, solo, más que fundamentalmente, solo a empresas financieras, como pueden ser fondos de inversión, etcétera, para catalogar sus inversiones, ¿de acuerdo? Y luego está en España la Ley 11/2018, que es la transposición de la directiva del año 2014, ¿de acuerdo? Y la Ley del Cambio Climático, que tiene que acabar en un Real Decreto para definir determinados impactos financieros que tienen que informar las compañías. Pero eso actualmente, como lo vemos ahí por el color, es un borrador, que se debería de haber aprobado ya el año pasado, pero a día de hoy no está aprobado, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en el año 2024? Tenemos ya la nueva directiva, la CSRD, con los estándares denominados SRS. Luego más adelante veremos qué significan las iniciales y cómo se denominan en España. Hay un reglamento de bonos verdes y actualmente en España, como siempre, no solemos ser muchas veces los primeros en cuanto a estos temas. A día de hoy la directiva europea no está traspuesto al ordenamiento jurídico español, ¿vale? Se establecía que tendría que estar antes de julio, pero en diferentes foros en los que estamos no se prevé. También hay que entender un poco también la situación política que tenemos en España, que no se aprueba hasta seguramente después del verano. Luego lo comentaremos un poco. El que no se haya aprobado no quiere decir, porque ya hay un proyecto y en ese proyecto realmente no cambian grandes cosas de la directiva. Es más un tema de bajar a ordenamiento jurídico español, quién va a ser el responsable de hacer las verificaciones, cómo hay que nombrar al verificador, esos aspectos como más formales, más de registro mercantil, por decirlo de alguna manera, no tanto en el fondo de la directiva. No va a cambiar los aspectos de la directiva, porque hay un aspecto importante. Los SRS se han aprobado y esos SRS se tienen que mantener. Lo que es la transposición al ordenamiento jurídico son más temas formales nuestros, ¿de acuerdo? No van a cambiar los indicadores de los que hay que informar. Luego ya en el año 2026 se espera que vengan esos indicadores sectoriales y también tendrán que empezar a publicar información las pymes cotizadas, ¿de acuerdo?
y se espera, no se sabe todavía cuándo, que llegue una taxonomía social y una transposición de la Directiva de Diligencia Debida que se está aprobando ahora mismo, ¿de acuerdo? Este es un poco el marco normativo en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Pero por diferentes foros en los que estamos y diferentes preguntas de las compañías, a mí sí me gustaría que tuviéramos claro qué le aplica a cada tipo de empresa, ¿de acuerdo? Y para eso es muy importante que tenemos que tener claro si mi empresa es una IP y si es gran empresa, ¿de acuerdo? Porque esos dos matices son los que me van a marcar luego en qué punto estoy o qué obligaciones tengo. Ser entidad de interés público y gran empresa, ¿de acuerdo? Esto no va. Perdonar. No, pero no me pasa desde aquí. Si me quieres poner, las puedo ir pasando yo si me pones aquí el ordenador. Ahí. Ahora sí, perdonar. ¿Qué es una IP? ¿De acuerdo? Una IP son aquellas empresas, o normalmente las conocemos como aquellas empresas que cotizan en bolsa. ¿De acuerdo? Por resumirlo un poco, yo os dejo ahí, digamos, cuáles son las condiciones para ser considerada una empresa EIP. ¿De acuerdo? Porque luego hay empresas de servicios de inversión o instituciones de inversión colectiva con más de 5.000 clientes o 5.000 partícipes que también son consideradas entidades de interés público. Cuando no emites valores a cotización, el otro aspecto que tienes que tener en cuenta para saber si eres considerada una IP o no es que tienes que tener durante más de 2 años consecutivos 2.000 millones de euros de facturación de importe neto de la cifra de negocios y 4.000 empleados. Estamos hablando no de grandes empresas, sino de muy, muy grandes empresas, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Todas aquellas empresas que son IPs saben que son IPs, porque aparte de estos temas regulatorios, aspectos de sostenibilidad, le aplican otra serie de aspectos, tener comisiones de auditoría y otra serie de aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa que es IP sabe que es IP, ¿de acuerdo? Y luego es muy importante la definición que se establece de gran empresa, que es cumplir durante 2 años 2 de estos 3 requisitos. Más de 40 millones de importe neto de la cifra de negocios, más de 20 millones de activos y tener más de 250 empleados. En diferentes foros se está estableciendo que se está pensando en cambiar los criterios y subir el volumen de activos a 25 millones y el volumen del importe neto de la cifra de negocios a 50. Pero esto todavía no está aprobado. Quedaros con 40 millones de ventas y 20 millones de activos. ¿De acuerdo? Daros cuenta que esto es lo que se utiliza en la Ley 11/2018 para definir, digamos, un poco los requerimientos. O sea, que va todo ligado, va todo unido, ¿de acuerdo? Me han llegado preguntas y las empresas y en diferentes foros, y lo que están diciendo, se está diciendo que al que le aplica el EINF, le aplica la nueva directiva, ya en el año 2024, ¿de acuerdo? Y eso no, entendemos que eso no es así. Y vamos a intentar ahora explicarlo porque hay matices, ¿de acuerdo? De empresas que le aplica la INF y no le aplica la nueva directiva en este año 2024, pero sí con casi total seguridad le va a aplicar en el año 2025. Pero es un año más de transición que tienen estas empresas para poder adaptarse, por decirlo de alguna manera. Pero sí en el mercado se están escuchando aspectos de al que le aplica el estado de información no financiera, ya le aplica la nueva directiva en este año 2024, ¿de acuerdo? Y eso no es del todo cierto, ¿de acuerdo? NFRD es la antigua directiva y esa es la Ley 11/2018. No a todo el mundo que le aplica la directiva antigua le estaba aplicando el estado de información no financiera, porque la antigua directiva establecía que para que te aplicara necesitabas 3 requisitos. Ser IP, por eso lo hemos comentado anteriormente, tener más de 500 empleados y ser gran empresa. Tenías que cumplir los 3.
Sin embargo, en España, cuando se hizo la transposición, se fue muchísimo más restrictivo. ¿De acuerdo? Es decir, hay empresas en España que le aplica el Estado de Información No Financiera que no le aplica la anterior directiva. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esos casos? Pues aquellas empresas que sí son grandes empresas con más de 500 trabajadores, pero no son EIPs. A todas esas empresas desde el año 2018 les viene aplicando el Estado de Información No Financiera. Pero también hay otro matiz que tenéis que tener en cuenta. La Ley 11/2018 establece un primer criterio y es el de los empleados. Si tú tienes 400 empleados en el año 2018, ¿de acuerdo? No tenías que seguir mirando el resto de requisitos. Igual que luego bajó a 250, que ahora comentamos. La Ley 11/2018 estableció un criterio de número de empleados, 500 en el primer momento, ¿de acuerdo? Si tenías más de 500, tenías que bajar a ver si cumplías los otros criterios, que era o bien eras EIP o bien eras gran empresa, porque te decía cumplir 2 de 3, lo de más de 40 millones de ingresos y más de 20 millones de activos y lo de 250. Obviamente, como ya habías cumplido el primer criterio, que era más de 500 empleados, ya un criterio, por decirlo de alguna manera, lo tenías cumplido. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Luego, a continuación, la Ley 11/2018, acordaros que metió como 2 escalones. Vamos a hacerlo un poco progresivo. Del año 2018 al año 2021, los 3 primeros años, metía el corte en 500 empleados, pero a partir del año 2021 le aplicaba a aquellas empresas que tuvieran ya más de 250 empleados, es decir, a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque te pedía primero ser gran empresa y luego a continuación o ser IP o tener más de 40 millones de ingresos o 20 millones de activos. Por lo tanto, estarías cumpliendo 2 de los 3 criterios para ser gran empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como vemos, no a todo el mundo que le aplica el Estado de Información No Financiera le va a aplicar la nueva directiva, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? He metido aquí intercalado el tema de la taxonomía. ¿De acuerdo? Porque la taxonomía también ese es otro tema que está muy en boga en las empresas. Quiero deciros que el tema de la taxonomía va a aplicar a todas aquellas empresas que le aplique la nueva directiva. ¿Por qué? Porque la taxonomía lo que está estableciendo es que le aplica a los que le aplica la directiva europea. Entonces, también hubo mucho lío y mucho debate cuando se publicó la taxonomía en el año 2021, venía a decir que le aplicaba a todos los que le aplicaba la directiva del año 2014. Entonces, las empresas que les aplicaba el Estado de Información No Financiera tenían dudas si les aplicaba, pero no les aplicaba a muchas de ellas. ¿Por qué? Porque la taxonomía te exigía lo mismo que la anterior directiva, que era que cumplieras los 3, que fueras IP, más de 500 y gran empresa. Entonces, todas aquellas empresas que han estado elaborando el Estado de Información No Financiera desde el año 2018 con más de 500 empleados y no eran cotizadas, no les ha aplicado la taxonomía, que también es una duda que se ha establecido. De hecho, el Instituto de Censores hizo un análisis jurídico para decir que como la taxonomía era un reglamento y una serie de aspectos, no aplicaba porque había que basarse en la directiva del año 2014, no en la transposición que había llegado al ordenamiento jurídico. Era una interpretación que hizo y es la que nosotros, digamos, de alguna manera compartimos y estamos también compartiendo con nuestros clientes, y hasta el día de hoy no ha habido, digamos, ninguna sanción o ningún requerimiento de ningún organismo para que no se haga lo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Llegamos a la famosa directiva CSRD, que entra ya en vigor, se aprobó en el año 2023, pero empieza a aplicar en el año 2024 y va a ir por oleadas, 2024, 2025, 2026, ¿de acuerdo? Entonces, en este 2024, ¿a quién les aplica? A los mismos que les aplicaba a la anterior directiva. Eso sí se puede decir, eso sí es cierto, pero no se puede decir que a los que le aplica el EINF le aplica la nueva directiva en el año 2024. Sí a los que le aplicaba la anterior directiva, que son los que son IPs, tienen más de 500 empleados y son grandes empresas. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Que sí va a haber una diferencia entre los que le aplica la directiva en el año 2024 y a los que les aplica la nueva directiva en el año 2025.
porque a los que le aplica la directiva en el año 2025 ya van a ser aquellos que cumplan con la definición de gran empresa. Es decir, a todos, por decirlo de alguna manera, podríamos afirmar que le va a aplicar a todos a los que a día de hoy le está aplicando el estado de información no financiera. ¿Por qué? Porque al que le aplica ahora el estado de información no financiera son empresas con más de 250 empleados y que cumplen uno de los otros dos, o más de 20 millones de activos o más de 40 millones de importe neto de la cifra de negocios. Por lo tanto, estaríamos hablando de que se cumplen con los criterios para ser gran empresa. Pero fijaros que aquí hay un tema muy importante, que puede haber empresas, grandes empresas, que a día de hoy no les está aplicando el estado de información no financiera. ¿Y por qué no a una gran empresa no les puede estar aplicando el estado de información no financiera a día de hoy? Porque no tenga 250 empleados. Puede haber empresas en España que sean intermediarias, que sean agentes, que tienen un volumen de facturación muy alto, unos activos muy altos, pero a lo mejor tienen 20 trabajadores y no les está aplicando el estado de información no financiera, porque la Ley 11/2018 pone como primer criterio a la hora de establecer si me aplica o no me aplica el número de trabajadores. Por lo tanto, hay empresas que a día de hoy no les está aplicando nada y, como se dice en los diferentes foros, a la gente que le aplica el EINF le va a aplicar la directiva, como a mí no me aplica el EINF, a mí ya no me aplica nada. No van a ser muchas, porque una empresa que facture 40 millones o tenga 20 millones de activos normalmente va a tener un volumen de empleados significativo, ¿de acuerdo? Pero siempre va a poder haber algún grupo de empresas o una tipología de empresas que puedan verse en este aspecto, y sí me parece importante el recalcarlo, ¿de acuerdo? Porque la directiva, cuando establece las entradas, las oleadas, lo que te viene a decir es, en el 2025 entran todas las que no han entrado en el año 2024, que sean grandes empresas. No te establece un límite de tener más o menos empleados. ¿De acuerdo? Y esto lo he querido poner un poco a modo de resumen de esto que hemos venido hablando, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la anterior directiva, taxonomía y CSRD 2024, se necesitan los mismos requerimientos, ¿de acuerdo? Lo cual es lo más lógico. Es decir, lo que ha dicho el regulador es a todas aquellas EIPs con más de 500 empleados y grandes empresas que ya le viene aplicando esto desde el año 2014, es a las que primero les aplicó la taxonomía, es a las primeras que le aplica la nueva directiva, porque son las que más adaptadas están, son las que más recursos tienen, etcétera. Y en una segunda oleada metemos a las demás que sean grandes empresas. ¿De acuerdo? ¿Veis hasta aquí ese matiz del número de empleados? Y que antigua directiva con nueva directiva para el año 2024, sí. EINF con directiva 2024, no. Tenéis que analizar cada uno de vosotros estos criterios en vuestra empresa, dónde estáis, para saber realmente lo que os aplica o no os aplica de la nueva directiva. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí o alguna cosa que penséis que sería bueno aclarar o algo que consideréis? Más que a nivel internacional, hay un tema. Si te das cuenta, la Ley 11/2018 lo que te establece es que el estado de información no financiera forma parte del informe de gestión. Y el informe de gestión forma parte de unas cuentas anuales. Por lo tanto, tiene el mismo perímetro que tienen esas cuentas anuales. Si estás hablando de unas cuentas anuales consolidadas donde te entran empresas de varios puntos del mundo, tú tienes que tener en cuenta los empleados de esas cuentas anuales consolidadas. ¿De acuerdo? Si tienes una compañía individual, también puedes tener sucursales en todo el mundo, y esos son empleados de esa compañía sobre la que formulas unas cuentas anuales. Pues ese mismo perímetro de información es el que te está estableciendo la Ley 11/2018 y es el que te establece la directiva. Es decir, ¿por qué? Porque al final hay que acotarlo de alguna manera. Entonces, lo que hace la directiva o lo que hace la Ley 11/2018 es: dame la misma información que me estás dando a efectos mercantiles de tu compañía en los estados financieros o en las cuentas anuales, como los queramos denominar. ¿De acuerdo?
Es decir, no te aplica solo, la nueva directiva no aplica solo a los empleados que tengo en Europa, por decirlo de alguna manera, es una directiva europea, pero aplica a las empresas en Europa, pero luego como empresa puedes tener actividad en el resto del mundo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Lo que no sé, y perdonarme, porque yo no soy muy técnico en esto, si cuando estéis preguntando os oyen los que están conectados, es lo que creo que no, y a lo mejor tiene que ser con micrófono, perdonar, ¿eh? No me da cuenta de comentártelo a ti, perdón. No, no se escucha, no. No, gracias. Yo quería preguntar si hay alguna forma de tener una confirmación oficial de que es efectivamente así, que a los que nos aplicaba el EINF, aunque seamos una gran empresa, no tenemos que reportar conforme a la CSRD en el año que viene con datos de 2024. Una confirmación oficial, yo no sé a quién se le, por decirlo de alguna manera, yo no sé a quién se le puede pedir, pero en el artículo 5 de la directiva te pone claramente que le aplica en el 2024 a IPs más de 500 empleados y 200 y gran empresa. Y en el año 2, y ahí es donde te tienes que catalogar, no si te aplica la INF. Estás metida en ese grupo de empresas que son IPs, tienen más de 500 empleados y son gran empresa, entonces te aplica la CSRD en el año 2024. Pero también te está aplicando la INF. Yo lo que quiero decir es que no a todas las empresas que le aplica el Estado de Información No Financiera les aplica la CSRD en el 2024. Pero hay empresas que les aplica el Estado de Información No Financiera en el año que les aplica la CSRD en el año 2024. No sé si me estáis entendiendo el matiz. Es que el EINF es tanto empresas cotizadas como empresas no cotizadas, porque no te pone como requisito el ser cotizado. Te pone como requisito tener más de 500 empleados. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que como hay una interpretación que ha venido del ICAC o de foros del ICAC, algunos auditores afirman que por el hecho de que la NFRD fue transpuesta por la Ley 11/2018 y directamente aplicaba a todas, cotizadas o no, al 2024, con datos 2024 en 2025. Entonces, esa confusión, no sé si hay una fuente donde podamos desmontar esa rumorología o no, porque si no es complicado. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, eso mismo es lo que te puede estar pasando cuando las empresas decían si te aplicaba la taxonomía. Y ahí, digamos, el Instituto de Censores sacó, digamos, una guía y una interpretación jurídica donde venía a establecer que para que te aplicara la taxonomía tenías que cumplir ser IP, más de 500 y 2 años consecutivos lo de ser gran empresa, ¿de acuerdo? Y es en eso en lo que nos estamos basando, en esa interpretación que, por ejemplo, hizo Instituto Censores. Pero Una interpretación jurídica, por no decirlo hay de alguna algo manera. semejante con respecto a la aplicación. Con Eso es respecto lo a esto, que yo conozca, no, pero de alguna manera sería equiparable, o es como nosotros lo estamos entendiendo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Entonces, a esta diapositiva la he puesto boca arriba, boca abajo y al final la he acabado dejando así, ¿de acuerdo? Ahí estamos poniendo que ya a las empresas que les aplique la nueva directiva en el año 2024, lo estamos poniendo en el año 2025. ¿Por qué? Porque es cuando tienen que publicar, ¿de acuerdo? Pero realmente ya te está aplicando en este año 2024. Sin embargo, en el año 2025 es cuando presentarás tu informe de sostenibilidad correspondiente al año fiscal 2024. Por eso al resto de empresas, a grandes empresas que les aplique, en la segunda oleada les aplicarán en el 2025, pero presentarán en el informe en el año 2026. ¿De acuerdo? Lo iré comentando a lo largo de la jornada de la charla, ¿de acuerdo? A las empresas que nos aplique en este año 2024, como os aplica en el 2025 y no tenéis que publicar hasta el año 2026, no esperéis a empezar a hacer cosas al año 2025, porque iréis tarde, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que con lo que estamos comentando, a las empresas que les está aplicando en este año 2024, vienen de que ya les aplicaba la directiva desde el año 2014.
les ha aplicado la taxonomía desde el año 2020-2021. Ya han ido poniendo recursos, ya tienen sistemas de reporting para obtener la información. No han empezado este año de cero, por decirlo de alguna manera. Pero a las empresas que os aplique el estado de información no financiera y no os aplique la directiva este año y os aplique el año que viene, hay muchos más requerimientos que comentaremos brevemente ahora, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que sí os quiero transmitir es que aquellas empresas que os aplique la directiva en el año 2025 para publicar en el 2026, no podéis esperar al año 2025 o a mediados del año 2025 para empezar a poner recursos, a obtener información, a calcular o a establecer vuestra doble materialidad. ¿De acuerdo? Nosotros lo que le estamos recomendando a todas nuestras empresas es, una vez que hemos terminado la verificación del estado de información no financiera del año 2023, ahora en el 2024, poneros ya a definir cuál es vuestra doble materialidad, una serie de cosas para iros preparando. Aunque este año 2024 siga aplicando el estado de información no financiera y publiques una actualización de lo que has hecho ahora, ¿vale? Pero ya vete preparándote de cara a lo que vas a tener que publicar dentro de 2 años en el año 2026 relativo al año 2025. ¿De acuerdo? Es, digamos, un mensaje porque luego, si no, sí nos va a pillar un poco el toro a todos. ¿De acuerdo? Pues lo que hemos venido comentando. Teníamos la directiva del año 2014 que se traspuso con la Ley 11/2018. Esta directiva 2014 se ha sustituido por la directiva CSRD, que fue, digamos, un poco aprobada en el 2022, si bien entró en vigor el 5 de enero del 2023. ¿De acuerdo? Y es verdad que esta nueva directiva va a aplicar a muchísimas más empresas de las que venía aplicando la anterior directiva. Sin embargo, no va a aplicar a muchas más empresas en España. ¿Por qué? Porque en España, con la Ley 11/2018, que era mucho más restrictiva que la anterior directiva, ya la aplica a un gran volumen de empresas. ¿De acuerdo? Es decir, yo no os podría decir un porcentaje, pero la mayor parte de las empresas que te viene aplicando el EINF, te aplica la nueva directiva y van a ser esas pequeñas empresas que sean grandes empresas que no tengan los 250 empleados, que no te ha venido aplicando nada y te pueda aplicar la nueva directiva. Es decir, estaríamos en un porcentaje cercano al 100%, ¿de acuerdo? La legislación que hemos utilizado para llegar a estas conclusiones que hemos comentado anteriormente, pues es la Ley de Auditoría y el reglamento de la misma y las diferentes directivas, así como también el reglamento de taxonomía. ¿De acuerdo? Nuevo marco regulatorio. Aquí vamos a hablar de 3 aspectos, ¿de acuerdo? La Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, que todo el mundo conocemos por CSRD, ¿de acuerdo? La taxonomía, y ahí entraré brevemente, y el estándar IFRS, es decir, las normas internacionales de información financiera también han metido 2 nuevas normas para hablar también de temas de sostenibilidad y luego otra de clima. ¿De acuerdo? Simplemente los comentaré un poco de pasada para que también os pueda sonar, ¿de acuerdo? La nueva directiva. ¿Por dónde empezar? Muchas de las cosas que yo voy aquí a comentar las comento en relación a la anterior directiva, pero es verdad que ya la nueva Ley 11/2018 era más restrictiva y requería mucha más información que la nueva directiva. ¿De acuerdo? Muy importante con el tema de la nueva directiva, o aspectos que yo creo que son bastante relevantes. Uno es que se basa en un cálculo de una doble materialidad por parte de la empresa y de que en la directiva y en ese cálculo de doble materialidad se habla continuamente de algo que se denominan IROS, que son impactos, riesgos y oportunidades en temas de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Muy importante es que, y lo iremos viendo,
se piden muchos más requerimientos que los que puede tener la Ley 11/2018. La Ley 11/2018 puede tener alrededor de unos 90, entre 90 y 100 data points o información a reportar, ¿de acuerdo? En la nueva directiva se puede llegar a unos 1.100, 1.200 datos a reportar. Entonces, muy importante, y es otro mensaje que os quiero lanzar. Hasta ahora, en las verificaciones que estamos haciendo del estado de información no financiera, muchas veces las empresas han dejado la responsabilidad de este estado de información no financiera muchas veces al director financiero. ¿Por qué al director financiero? Porque como el estado de información no financiera cuelga de las cuentas anuales, el responsable de las cuentas anuales es el director financiero, por lo tanto, como esto es algo de las cuentas anuales, se ha encargado de esta información de sostenibilidad, el director financiero se ha encargado en el sentido de recopilaba información que le daba el responsable de calidad, recopilaba la información que le daba el Departamento de Recursos Humanos, lo metían todo en un documento Word y ya está, ¿de acuerdo? Con esta nueva directiva, lo que sí se está poniendo de manifiesto es que lo que sí ya te está requiriendo esta directiva es que la compañía ya tenga unas políticas, unas estrategias, unos objetivos en cuanto a temas de sostenibilidad. Ya no es, digamos, pongo ahí los datos y ya está. Ahora la directiva sí te está obligando a poner cuáles son tus políticas, cuáles son tus estrategias, cuáles son tus impactos, cómo esperas reducir, si luego lo estás reduciendo y una serie de aspectos. Por lo tanto, esto ya va mucho más allá. Cuando nosotros empezamos a ayudar a las empresas con la elaboración del estado de información no financiera, les decíamos o les intentábamos trasladar que era la oportunidad que tenían para poner blanco sobre negro en qué situación estaban. ¿De acuerdo? Entonces, aquellas empresas que pusieron blanco sobre negro y fueron actuando se encontrarán en una mejor situación para afrontar la nueva directiva. Sin embargo, esas empresas que solo han volcado los datos, por decirlo de alguna manera, están más avanzadas que otras, pero es ahora cuando realmente van a tener que poner blanco sobre negro a dónde quieren llegar. Porque lo comentaremos luego al final. El tema de la sostenibilidad, hay un requerimiento que es esta CSRD, pero entendemos que va mucho más allá. Las empresas tienen que tener una política de sostenibilidad, tienen que saber a dónde quieren ir con temas de sostenibilidad. Lo que te está diciendo esta directiva es algo que ya muchas empresas ya lo tienen, y es que ya han entrelazado su estrategia en el medio y largo plazo, esos KPIs de dónde quiero estar dentro de 5 años, qué beneficio quiero obtener, ya lo tienes que estar entrelazando con cuál es tu estrategia en sostenibilidad. Porque la sostenibilidad al final viene a que la compañía pueda ser sostenible en el medio y largo plazo. No se puede separar la estrategia que tengo como empresa y mi estrategia de sostenibilidad. Tiene que estar todo entrelazado. Y ahora lo que te viene a decir la directiva es que eso lo tienes que poner en un papel. Nosotros hemos ayudado a algunas empresas del sector del automóviles que fabrican componentes para automóviles. Sus clientes, las marcas que nos venden los coches, son coches eléctricos, quieren componentes que no hayan causado daño al medio ambiente. Ya se han tenido que ir adaptando. La estrategia de estas empresas en el medio largo plazo es tener la menor huella de carbono. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor se quedan fuera del mercado. No sé si me estoy explicando con este tema. Es decir, hay un tema regulatorio, un tema normativo que está muy bien, me aplican el 24, me aplican el 25, son requerimientos legales. Pero esto va más allá de esos requerimientos legales. Va a que todas las empresas tienen que tener esa estrategia en sostenibilidad. Por eso es muy importante que las empresas empiezan a tener ese departamento en sostenibilidad, esos responsables, esos órganos, y empiecen a dotar de ciertos recursos, mejor o peor, y cada una en sus posibilidades, para obtener toda esta información que está requiriendo esta nueva directiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la nueva directiva? Obligar a las empresas a aumentar la transparencia en toda esa información que tienen que dar, ¿de acuerdo? Ampliar el alcance y la calidad de los informes de sostenibilidad, incluyendo ese análisis que hemos comentado de impactos tanto positivos como negativos, los riesgos y las oportunidades.
Y lo que sí establece ahora la nueva directiva son esos estándares para que todos nos rijamos por los mismos a nivel europeo. Porque hasta ahora cuando hacemos el estado de información no financiera, te dice que puedes utilizar los estándares GRID, pero al final, digamos, son un poco los estándares que más o menos se han ido utilizando, ¿de acuerdo? Pero ahora ya te están estableciendo los SRS para que todo el mundo nos rijamos por lo mismo a nivel europeo, ¿de acuerdo? Lo que han hecho también con esta nueva directiva es intentar alinear otras directivas o otras normativas en relación en temas de sostenibilidad, como es el reglamento de taxonomía. Por eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Todo el mundo que le aplique la nueva directiva, le aplica la taxonomía. Y eso es algo que la gente se está olvidando un poco. Y la taxonomía, es verdad que la taxonomía solo habla de temas de clima o de medio ambiente, también requiere de muchísima información. ¿De acuerdo? Solo tenéis que cogeros las cuentas anuales de cualquier compañía cotizada en España y ver la parte de su estado de información no financiera que hace referencia a la taxonomía. Ver la cantidad de información, de desgloses y de requerimientos que te está exigiendo la norma. ¿De acuerdo? Entonces, importante, la taxonomía va a aplicar a todos los que le aplique la directiva. ¿De acuerdo? Se van a tener ya que incorporar detalles específicos sobre el modelo de negocio, sobre estrategia y qué se está haciendo para ayudar, digamos, a esos objetivos que hay a nivel europeo de cambio climático. ¿De acuerdo? Es decir, ya hay que poner en el papel, estas son mis emisiones, esto es lo que estoy emitiendo ahora y a dónde quiero llegar dentro de 5 años, dónde quiero estar en el año 2030. ¿De acuerdo? Es decir, ya va a haber que poner ciertas cosas en un papel que hasta ahora era más etéreo, por decirlo de alguna manera. Lo que os he comentado, el tema de que ahora ya, digamos, se va a hacer todo bajo unos estándares, ¿vale? Que son los famosos SRS, que bajo nomenclatura española los escucharéis como los NEIS, ¿de acuerdo? Y lo que también se está intentando es que se reportará o se informará con el formato electrónico. Todas las empresas cotizadas sabéis que ya tienen que reportar bajo el sistema este XRL o yo es que no soy muy técnico, ¿de acuerdo? Entonces tampoco en ese aspecto me quiero meter mucho. El caso es que lo que te van a exigir también es que lo informes digitalmente, ¿de acuerdo? Solo que sí es verdad que creo que eso a lo mejor tarda un poquito más en llegar, como ha ocurrido, digamos, con las cuentas anuales y demás. A día de hoy existe un anteproyecto de ley para esta transposición de la nueva directiva, ¿de acuerdo? Que como hemos dicho, se esperaba que estuviera aprobado antes de julio y pensamos que se pueda ir a después del mes de julio, ¿de acuerdo? De hecho, en este anteproyecto de ley establece estos requerimientos que hemos comentado de más de 500 empleados, cotizadas, etcétera, ¿de acuerdo? Que viene a ser, digamos, un poco lo mismo que dice la directiva. ¿Dónde se está metiendo, digamos, el anteproyecto de ley o dónde se iría la ley? Aspectos como que será el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el que supervise las verificaciones de los estados de información no financiera. Que ahora, en vez de estado de información no financiera, perdonad, esto se me ha olvidado decirlo, con la nueva directiva el estado de información no financiera pasará a denominarse informe de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces será el ICAC quien supervise a los verificadores. Hasta ahora, digamos, las empresas que verificamos el estado de información no financiera no teníamos una supervisión, por decirlo de alguna manera. Porque, como sabéis, la verificación del estado de información no financiera, lo que te decía la ley, es que tiene que ser un experto independiente, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser un auditor, ¿de acuerdo? Podía ser el auditor de la empresa, otro auditor o un verificador tercero, como hay otras empresas que se dedicaban a hacer las verificaciones de estados de información no financiera. Con la nueva directiva, esa verificación podrá ser realizada por un verificador que no tiene por qué ser un auditor, pero una vez que va a entrar el ICAC, sí se les va a exigir unas horas de formación, se les va a exigir unos requerimientos de independencia, una serie de cosas. Va a entrar, digamos, por decirlo de alguna manera,
en el foro en el que estamos los auditores en este aspecto para hacer las verificaciones al estar supervisados por el ICAC, ¿de acuerdo? Otro tema importante... Una pregunta quería hacer al respecto del tema de la verificación. Si dado que al estar avalado por el ICAC mediante las consultas y demás, ahora mismo los verificadores necesitarían esa acreditación por parte de ENAC al mismo tiempo. Pues ahí sí que de ENAC. De la ENAC, claro, es que yo he estado mirando concretamente para el proceso de convertirse en verificador. Y sí que es verdad que las consultas del ICAC avalan y demás, pero sí que es verdad que luego todo el tema de, por ejemplo, si comparamos con la auditoría financiera en términos de ROAC, ellos tienen la validación por parte de la ENAC, mientras que por el momento en este sentido no hay como un limbo con el tema de la verificación de sostenibilidad. Entonces quería preguntarle, porque digo, por si nos podía dar algo de luz. Te puedo dar poca luz ahí porque hasta que no se publique la ley y se establezca exactamente cuáles van a ser esos requisitos, porque yo sé, hay comisiones dentro del ICAC que se está trabajando para ver qué tipo de formación se va a exigir, qué cursos de especialización se va a exigir para poder, digamos, estar acreditado para poder hacer las verificaciones. No se ha terminado de definir totalmente. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estoy poniendo todo esto aquí? Que a lo mejor a nosotros al hacer ya el estado de información no financiera nos suena más lo de la verificación, pero no era obligatoria con la anterior directiva. Por lo tanto, por eso esta directiva está hablando de mucha más transparencia. ¿Por qué? Porque está metiendo la verificación, cosa que en España de alguna manera ya la teníamos metida con la Ley 11/2018, ¿de acuerdo? Pero aquí sí hay un aspecto que es menos, desde mi punto de vista, no es tan importante, pero a las empresas les está empezando a causar un cierto problema. Y es que según el anteproyecto de ley, el verificador tiene que ser nombrado por la Junta de Accionistas. Hasta ahora el verificador era contratado por el director financiero, por un administrador, por una persona con poderes, por decirlo de alguna manera. No era nombrado por la Junta de Accionistas como sí lo es el auditor de cuentas, que solo puede nombrarlo Junta de Accionistas, Junta de Socios, accionista único, socio único, ¿de acuerdo? Pero no el órgano de administración, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando con las empresas cotizadas cuando el Banco Santander, Endesa, están publicando ya resultados, están formulando sus cuentas, las están incluso aprobando? Muchas de estas empresas utilizan esa aprobación de cuentas para el nombramiento del auditor. Ahora mismo no saben si han tenido que nombrar al verificador porque no está aprobado el proyecto. Por lo tanto, les está ya requiriendo seguramente a lo mejor tener que hacer una junta extraordinaria de accionistas o lo que corresponda para nombrar al verificador el informe de sostenibilidad. Perdonad porque todavía se me va al estado de información no financiera. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, esto no es muy relevante a efectos de lo que me aplica por CSRD, pero sí a las empresas les está empezando a generar un cierto problema, ¿de acuerdo? Ley 11/2018 versus CSRD. Aquí creo que lo más importante de todo es lo que se pone al principio, lo de la doble materialidad, ese análisis del impacto, riesgo y oportunidades bajo el enfoque de la doble materialidad. ¿De acuerdo? Que veremos ahora un poquito con más detalle. ¿De acuerdo? Es importante también que se esté incluyendo la cadena de valor. Ya no solo voy a tener que calcular mis emisiones, voy a tener que conocer las emisiones de mis proveedores o por lo menos de los más relevantes, de mis clientes. Se está metiendo el concepto de cadena de valor. ¿De acuerdo? Por eso sí es también otro mensaje para todas aquellas empresas, sobre todo aquí para las pymes, que aunque no te esté aplicando la directiva, no te esté aplicando esta información no financiera, seguramente para no quedarte fuera de muchas cosas, tengas que tener temas de sostenibilidad ya incorporados en tu empresa. ¿Por qué? Porque te lo van a pedir los clientes. Nosotros mismos, desde un servicio como puede ser el de auditoría como tal, cuando vamos a concursos para presentarnos, nos están pidiendo tener planes de igualdad, nos están pidiendo número de empleados con discapacidad, tener ordenadores que sean eficientes para poder optar a hacer una auditoría de cuentas anuales, que inicialmente puedes pensar
no necesito tener muchas cosas en materia de sostenibilidad para hacer una auditoría de cuentas anuales, pues se nos está requiriendo. Por lo tanto, es el mensaje de no porque no me esté aplicando este tipo de cosas me puedo quedar fuera, porque me puedo quedar fuera del mercado, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Importante el tema de que se tiene que hacer conforme a los estándares europeos de reporting, los SRS, y que actualmente estamos hablando de un aseguramiento limitado. Cuando nosotros hacemos la verificación, la hacemos bajo un SAE 3000 de aseguramiento limitado, pero lo que se espera es que ya para el año 2027-2028 nos vayamos a un aseguramiento razonable. Sea, digamos, por decirlo de alguna manera, el mismo grado que pueda ser una auditoría de cuentas anuales. Por eso es muy importante que cada vez más las empresas vayáis tomando conciencia de esto, porque cada vez la verificación va a ser más exhaustiva, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Tema de la doble materialidad. Esto es, digamos, un poco la piedra angular de la nueva directiva. ¿De acuerdo? Hasta ahora, en el estado de información no financiera, si os dais cuenta, las empresas tenéis que definir cuál era la materialidad en cuanto a los aspectos de medio ambiente, de sociales, de gobernanza, ¿de acuerdo? Pero muchas veces esa materialidad se estaba haciendo el responsable de sostenibilidad en el órgano de administración. Esto es lo que consideramos que es más importante, porque al final era cómo la sociedad estaba afectando al medio ambiente, a temas sociales, a temas de gobernanza. ¿De acuerdo? Pero ahora la doble materialidad, aparte de eso, que pueden ser análisis de impacto, de cómo mi compañía impacta en la sociedad, en el medio ambiente, en temas de gobernanza, es cómo el medio ambiente, temas sociales, me afectan a mi compañía. ¿Veis el tema de la doble materialidad? Hasta ahora era desde mi compañía hacia afuera. Perdona. Es que no ven, desde allí no ven la esta. ¿Me entendéis? Es decir, hasta ahora se estaba haciendo una materialidad que era cómo yo desde dentro impacto hacia afuera, y ahora es cómo lo de fuera me impacta hacia adentro. Por eso se está hablando de esa doble materialidad, que es muy importante, ¿vale? A la empresa en la que, en mi caso, una empresa de transportes, que nos afecta mucho. Doble materialidad como el CSRD puede afectarnos a nosotros. Claro, Va por ahí. va por ahí. ¿Qué ocurre? Que a una empresa de transporte, por eso digo que todo este tema es un tema regulatorio y es un tema para poner en un papel, pero a esa empresa de transporte, el cómo le afecta la legislación o cómo le afecta es algo que está en el seno de la compañía, está en el seno del órgano de administración, porque es su negocio. No sé, no sé si me explico. Es decir, con esto no quiere decir que ahora las empresas de repente descubran que tienen un problema con la legislación. No, seguramente el órgano de administración de tu empresa conoce perfectamente cómo le van a impactar restricciones o temas para el transporte. Otra cosa es que eso a lo mejor lo tienes que poner ya más en un papel, tienes que establecer ya unas políticas más claras de cómo afrontarlo, de cómo no afrontarlo. ¿De acuerdo? Que es eso que se incorpora la nueva directiva. Ahora, eso de cómo el órgano de administración ha analizado eso, qué impacto tiene, qué políticas tengo para mitigarlo, es lo que sí vas a tener que poner en un papel. Cosa que hasta ahora esta información no financiera no te pedía eso. ¿De acuerdo? Por eso quedaros con que la directiva te va más a este tipo de cosas, pero que son las empresas las que lo tienen que tener y seguramente ya lo tengan en su ADN. ¿De acuerdo? No es que ahora de repente las empresas se den cuenta de que tienen un problema por temas de clima. ¿De acuerdo? Revisando la presentación, me voy a ir un poco más adelante y luego vuelvo, ¿vale? Porque creo que es más interesante terminar con el tema de la materialidad, solo que a este ritmo de pasar las diapositivas. Perdonar, ¿eh?
Ya llego, ¿eh? Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, es muy importante con el tema de la doble materialidad. Vamos a estar hablando de esta materialidad de impacto y de la materialidad financiera. ¿Por qué materialidad financiera? Porque ya en esa parte de cómo lo de fuera afecta a la compañía hay que ponerle ojos y cara. Hay que decir cómo me afecta a mi beneficio, cómo afecta a mis activos. Tengo que calcular una materialidad como compañía. Aquí no estamos hablando de la materialidad que tiene que calcular el verificador. ¿De acuerdo? Aquí seguimos hablando de la materialidad que tiene que definir la compañía para ver qué aspectos para ellos para la compañía son materiales desde el punto de vista de impactos, riesgos y oportunidades. Por lo tanto, la empresa va a tener que definir unos umbrales y unos aspectos económicos para saber si lo que está impactándole es relevante o no relevante de cara a informar. Porque lo que sí te permite la CSRD, que no te permite la Ley 11/2018, es informar de aquello que es material para la compañía y omitir aquella información que no es material para la compañía. Por lo tanto, este cálculo de esta doble materialidad y la definición de doble materialidad, madre mía, de materialidad para la empresa es la clave. Porque en base a este cálculo de la doble materialidad y definir qué es para mí importante y qué no es importante, así tendré que informar de más o menos indicadores. Obviamente, no calculéis la doble materialidad de cara a informar de lo menos posible. ¿De acuerdo? Es decir, hacer ese análisis de doble materialidad bien hecho. ¿Y por qué digo bien hecho? Porque luego sí aquí va a llegar un verificador. Y el verificador va a tener que poder tener evidencias de que se ha definido y se ha establecido la doble materialidad bien hecho. No vale como se está haciendo hasta ahora, que la compañía, lo que hemos dicho, lo metía todo ahí como en unas cajas y ya estaba. Me afecta el tema de residuos, me afecta el tema de la brecha, sin haber, es algo que pensaba la compañía que afectaba de dentro hacia afuera. Ahora sí tenéis que hablar con los grupos de interés. Sí tenéis que dejar documentado qué piensan vuestros proveedores, qué piensan vuestros clientes, qué piensan los accionistas. Eso tiene que quedar documentado. Tiene que quedar una evidencia de eso para cuando luego llegue el verificador, tenga evidencia de eso, porque si yo luego como verificador no puedo tener evidencias de cómo se ha definido esa doble materialidad, a lo mejor ya no puedo continuar verificando el resto del documento. ¿Por qué? Porque no voy a saber por qué para una empresa es algo importante o no es importante y por eso ha dejado de informar. Entonces nos podemos encontrar en debates entre verificador y empresa, porque podemos tener un problema. Entonces, sí tenéis que dejar muy bien documentado y seguir un proceso para esa definición de doble materialidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Habrá empresas que no tengan esa capacidad, no tengan esa capacidad a lo mejor para hacer unas encuestas o lo que correspondan, pues tendrán que ir a informes publicados del sector, del país, ciertos aspectos para poderse basar en algo, haber hecho un análisis, un estudio y un proceso y tenerlo documentado, ¿de acuerdo? Respecto a este tema también importante, hasta ahora las empresas en las cuentas anuales venían informando de aquellos aspectos que también se hablaba de materialidad en cuentas anuales de la propia empresa, solo tiene que informar de los aspectos materiales. Yo soy auditor también de cuentas anuales. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo, por decirlo de alguna manera? Las empresas informaban de lo que consideraban, llegaba el auditor con su materialidad y decía, oye, me tienes que informar también de este préstamo porque es relevante, por decirlo de alguna manera. Ahora las empresas tienen que decir qué impacto económico es para ellos material y cuál no. Es decir, si este tema que comenta la compañera de la ley del transporte puede reducir las ventas un 10% dentro de 3 años por unas restricciones, la compañía tiene que haber definido
si para ella es relevante algo que supere el 2% de las ventas, o el 3% de las ventas, o un 5% del beneficio. Tendrá que buscar un dato económico a partir del cual algo es relevante. El Consejo de Administración o el Comité de Dirección, ¿a partir de cuándo toma acciones? Cuando las ventas han caído un 5%, un 3%. Esto que las empresas lo tienen en su ADN, ahora lo van a tener que poner en un papel. ¿Me entendéis un poco a dónde llega la importancia de esta doble materialidad? ¿De acuerdo? Contexto: se debe identificar a los grupos de interés, así como relacionarse con ellos para realizar ese proceso de obtener de cuáles son las interpretaciones que ellos hacen para esa materialidad de impacto. ¿De acuerdo? O qué consideran los clientes que es importante de tu empresa, o los proveedores, tus empleados, etcétera. Conocer las cuestiones de sostenibilidad de la empresa, lo que ha comentado la compañera del tema del transporte. Cada compañía sabe lo que te está afectando. Y disponer de aspectos sectoriales, de país, etcétera, ¿vale? Y la identificación se debe centrar en aquellas áreas donde se espera que existan esos impactos materiales, ¿de acuerdo? La materialidad de impacto se debe basar en temas de gravedad y probabilidad de ocurrencia. Es decir, algo que pueda ser muy grave y haya una alta probabilidad de ocurrencia seguramente sea un tema material. Todo aquello que sea una gravedad leve o menor y no tenga probabilidad de ocurrencia, probablemente lo puedas definir como no material. ¿De acuerdo? Lo mismo con la materialidad financiera. ¿Sí? Luego, consolidar esos resultados y reportar la CSRD en ese informe de sostenibilidad conforme a los aspectos que son realmente materiales, omitiendo aquellos que no son materiales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo vaya a verificar algo, un informe de sostenibilidad, y no vea que se está hablando de un cierto tema, tengo que interpretar que se está omitiendo porque no es material. No tienes que decir, todo esto no lo informo porque no sea material, sino ya por omisión se está interpretando que no será material, ¿vale? Y perdonar, vuelvo otra vez a lo de los SRS para terminar con el tema de la CSRD, ¿de acuerdo? Vale. Lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, en la CSRD ahora se basa o hay que informar conforme a los SRS, ¿vale? Que bajo nomenclatura española serán los NEIS, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con estos aspectos, ¿vale? Hay unos estándares transversales que son el SRS1 y el SRS2, donde se está hablando de requerimientos generales y de información general, ¿de acuerdo? Luego tenemos los estándares temáticos, que son medio ambiente, social y gobernanza. Si os dais cuenta, los denominan SRS, la E de environmental en inglés, con la S de social y con la G de gobernanza. En temas de medio ambiente habrá temas de cambio climático, temas de contaminación, temas de recursos hídricos, temas de biodiversidad y ecosistemas, y uso de los recursos y economía circular. Si os dais cuenta, muchas de estas cosas ya se están diciendo en el estado de información no financiera, solo que aquí hay que dar mucha más información. Pero aquellas empresas que están haciendo el estado de información no financiera ya parten de una base. ¿De acuerdo? Temas sociales, temas de personal propio. Aquí sí se meten temas de trabajadores de la cadena de valor, colectivos afectados y consumidores y usuarios finales, que si os dais cuenta, de alguna manera también ya se hablaba de ellos en el estado de información no financiera. Y luego temas de gobernanza, pues todo el tema de conducta empresarial, códigos éticos, blanco de capitales y una serie de cosas. ¿De acuerdo? Y luego se espera que lleguen esos estándares sectoriales un poquito más adelante, como hemos comentado. ¿Sí? ¿Cómo se desglosan los estándares? Pues todos van a tener un tema, un subtema y un subtema. Es decir, del personal propio, condiciones de trabajo, pues habrá que hablar de empleo seguro, tiempo de trabajo, salarios, el tema de diálogo social, libertad de asociación, conciliación laboral, ¿de acuerdo? Pero todos, digamos, van así. Personal propio, tema, subtema, condiciones de trabajo, subtema, empleo seguro. ¿De acuerdo? Y esto sí es lo que os quería comentar.
daros cuenta la cantidad de data points o de información a tener que reportar o informar. Estamos hablando de que se pudiera llegar a tener que informar hasta de 1.178 datos, cuando hasta ahora serían unos 90, entre 90 y 100, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen de información es mucho mayor. Por eso es muy importante esa doble materialidad, porque si se hace bien esa doble materialidad, algunos de estos 1.178 no habrá que reportarlos, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que aunque, por ejemplo, una empresa como Grant Thornton pueda considerar por nuestra actividad, que es una actividad de servicios, tenemos unas oficinas, es el gasto de luz de la oficina, que nosotros, digamos, en temas de medio ambiente como tal, a lo mejor en mi análisis de doble materialidad no lo podría a lo mejor considerar algo muy relevante, ¿de acuerdo? Pero sí me obliga la CSRD a decir cuál es mi huella. Emisiones alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Es decir, que hay aspectos que aunque tú consideres que no son materiales, hay unas informaciones mínimas que tienes que dar. ¿De acuerdo? Pero sí es importante que os quede que esa doble materialidad la tenéis que hacer muy bien, porque sí es verdad que os va a reducir. En las primeras borradores de directiva se hablaba de que independientemente de la doble materialidad había que informar de los 1.178, pero se consiguió, digamos, después de varios borradores, alegaciones y demás, que se permitiera que aquello que se considere no material, no informar. ¿De acuerdo? Este es un poco lo que nosotros entendemos que puede ser un plan de actuación para una empresa para adaptarse a la CSRD, ¿de acuerdo? Definir primero cuál es la estrategia de sostenibilidad con esos objetivos cuantificados a corto y medio plazo, saber dónde estoy y dónde tengo que llegar, por decirlo de alguna manera. Marcar esas prioridades, diálogo con los grupos de interés, integrar la cadena de valor, es decir, cuál es mi cadena de valor, ese cálculo de la doble materialidad para redefinir mi estrategia y a partir de ahí mi análisis gap de la información exigida por los SRS. Lo que van a hacer muchas empresas es, yo era esto lo que reportaba en el estado de información no financiera, hacer como un gap. Todo esto es lo que reportaba, ¿qué es lo que tengo que reportar ahora, por decirlo de alguna manera? ¿De acuerdo? Y luego ya la elaboración de la memoria de sostenibilidad bajo CSRD. Sí os quiero recalcar esto, por favor. A las empresas que os está aplicando ya esto de la doble materialidad en el 2024, deberíais ya de estar en ello o tenerlo hecho. Aquellas empresas que no les aplica hasta el año 2026 todo lo del año 2025, no esperéis al año que viene. Con esto tenéis que empezar ya, porque hay mucha información que obtener, hay políticas que establecer, hay reuniones que mantener, hay que definir estrategias. Es decir, esto no es como la Ley 11/2018, que llegó un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y había empresas que en el mes de febrero ya eran capaces de tener un documento de 50 hojas donde habían volcado parte del código ético, parte de blanqueo de capitales, habían metido los 400 cuadros de desgloses de personal, ¿de acuerdo? Eso se hizo en un mes. Esto no se hace en un mes. ¿De acuerdo? Siento ser así de claro, pero no podemos esperar al noviembre-diciembre del año 2025 para empezar a elaborar el informe de sostenibilidad en el 2026 relativo al 2025. ¿De acuerdo? Temas de taxonomía. ¿De acuerdo? Muy rápido, porque creo que ya nos va quedando poco tiempo. ¿De acuerdo? La taxonomía arranca en el año 2020. ¿Por qué la taxonomía solo habla de temas de clima? ¿Por qué se genera la taxonomía? Al final, perdonar que sea también tan claro, pero la Unión Europea estableció, digamos, unos criterios de que quería ser neutra en emisiones y una serie de cosas y quería una economía lo más verde posible. Para conseguir esto se necesitan inversiones, ¿de acuerdo? Y para conseguir inversiones se necesita financiación. Entonces, lo que ha entendido la Unión Europea es que voy a exigir una serie de cosas para que los bancos den financiación a aquellas que cumplan con temas de sostenibilidad en temas de medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te está exigiendo la taxonomía es que definas tus actividades primero si son elegibles, conforme a esos 6 objetivos ambientales que se han definido: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, temas de recursos marinos, economía circular, prevención de la contaminación y temas de biodiversidad. ¿De acuerdo?
Entonces, conforme a estos 6 objetivos, tenéis que ver si vuestras actividades son elegibles para cada uno de estos objetivos. Y una vez que habéis definido que vuestras actividades son elegibles, tenéis que establecer si están alineadas. ¿Qué quiere decir que están alineadas? Que contribuyen sustancialmente a esa mitigación del cambio climático. Y para contribuir sustancialmente tienes que tener certificaciones. Esta reglamentación de taxonomía es mucho más exhaustiva, porque sí, para tú poder contribuir sustancialmente tienes ya unos requerimientos técnicos para poder cumplir con ello. ¿De acuerdo? Entonces, que os quede claro que esto también a los que os aplique la CSRD le va a aplicar también todo el tema de taxonomía. La taxonomía sí quedaros con el tema de que solo es tema de clima, tema de medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué te obliga la taxonomía? A informar de qué actividades están alineadas y qué porcentaje de tus ventas, de tu OPEX y de tu CAPEX. Por lo que hemos comentado antes, esto al final se trata un poco de llegar al 2030, al 2050 con una neutralidad, con una serie de aspectos, una economía verde. Entonces, ¿qué le están exigiendo que reporten las compañías? ¿Cuánto de sus ventas están alineadas? ¿Cuánto de su OPEX? ¿Y cuánto de su CAPEX? Es decir, vosotros de empresa de esto sabéis mucho más que lo que puede decir la taxonomía. Al final, para llegar a tener unas ventas que puedan ser sostenibles, habrás tenido que invertir primero en unos activos. ¿Cuánto CAPEX? Y luego te dice cuántos ingresos estás generando que estén alineados y cuántos costes tienes que te permitan llegar a esos ingresos, ¿de acuerdo? Es decir, no es algo para la empresa, es lo más normal, ¿de acuerdo? Pero también os traslado que hay una cantidad importante de información en relación a la taxonomía que desglosar con la nueva directiva, ¿de acuerdo? Aquí voy a ir muy rápido. Estándares IFRS. Esto es más información financiera más que no financiera, ¿de acuerdo? Las famosas IFRS. Y aquí sí, a todas aquellas empresas que formulen sus cuentas anuales bajo NIF o bajo IFRS, normas internacionales de información financiera, que no lo hagan bajo el Plan General Contable Español, ¿de acuerdo? Le van a aplicar este estándar IFRS 1, donde te viene a hablar de que digas un poco eso que hemos dicho ya también la CSRD, de cuáles son tus políticas, tus estrategias en materia de sostenibilidad. Si tienes un órgano dedicado a eso, una serie de aspectos, que hasta ahora el tema financiero no se estaba metiendo en eso, pues ahora ya les está exigiendo que también se pronuncien. Y está esta, que es la S1, voy a ir aquí un poquillo más rápido, ¿vale? Y luego está la SR2, IFRS S2, que es la que habla de temas de clima. Si os dais cuenta, todo esto de la sostenibilidad muchas veces está tirando, es verdad que es medio ambiente muchas veces la que tira de la información, ¿de acuerdo? Como se está viendo aquí o como se ha visto en la taxonomía. La taxonomía es un tema de medio ambiente. Se espera que haya una taxonomía social, pero todavía no se sabe cuándo, ¿de acuerdo? Doble materialidad ya lo hemos visto. Y yo lo último que os quería comentar es, que ya lo he ido dejando, digamos, un poco a lo largo de la jornada, es más allá de la regulación. Es decir, una cosa es todo esto que nos está aplicando y otra cosa es si estamos hablando de una obligación o una oportunidad. Nosotros lo vemos como una oportunidad para las empresas para volver a poner blanco sobre negro, para establecer esas estrategias, para tener ese personal enfocado a ese tipo de aspectos. Continuamente el mercado nos está demandando todo este tipo de información. Es verdad que hay una obligación para cumplir con el registro mercantil, para cumplir con la directiva, para cumplir ahora con la ley cuando se transponga, pero yo creo que las empresas, y la mayor parte lo hacéis así, lo veis como que es un tema de oportunidad, de generar valor, de no nos podemos quedar fuera, por decirlo de alguna manera. O es como yo entiendo que es verdad que hay mucho requerimiento legal, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es algo que ha venido para quedarse. Es decir, nosotros en nuestro día a día ya lo vamos viendo.
Es decir, hace poco anuncios de Iberia donde decía que iba a ser neutra o emitir menos. Los supermercados hacen continuamente anuncios de que son verdes. No sé si me estoy explicando. Es decir, cada uno de nosotros ya vamos tomando decisiones comprando coches eléctricos. Es decir, vamos tomando decisiones, ya estamos demandando a las empresas información no financiera. ¿De acuerdo? Grupos de interés que sabéis todos, digamos, cuáles son los que os afectan, y estos son a los que les tendréis que preguntar para definir esa doble materialidad. ¿De acuerdo? Lo que hemos venido comentando, el mercado demanda continuamente información no financiera, pero no solo yo cliente como consumidor, las entidades financieras para dar financiación ya también están preguntando por esa sostenibilidad a las empresas, porque a los bancos, a las entidades financieras también las catalogan por cuántos activos o por cuántas inversiones tengan en economías sostenibles, en economías verdes, en activos verdes, etc. ¿De acuerdo? Entonces, desde nuestro punto de vista, es verdad que se puede ver en un primer momento como una obligación, pero nosotros sí lo estamos viendo como una nueva oportunidad para las empresas para poder seguir generando valor, ¿de acuerdo? Y no quedarse fuera. Grant Thornton hizo un estudio de cuál era el conocimiento en temas de sostenibilidad de las diferentes empresas, y una de las conclusiones es que aquellas empresas en mercados emergentes daban una mayor prioridad a las cuestiones de sostenibilidad que a empresas que ya llevaban mucho tiempo en el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y esperaban un mayor impacto financiero positivo por integrar esas estrategias de sostenibilidad que lo que eran empresas ya mucho más maduras, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, si os trasladamos este aspecto de que sí creemos que integrar la estrategia de sostenibilidad en las empresas es cada vez más relevante, ¿de acuerdo? Es, digamos, es una forma también de llegar a esa inversión, de llegar a esa financiación. Muy importante, las pymes, les afecte o no les afecte, tienen que estar al día con todos estos temas de sostenibilidad, porque ya les viene aplicando, porque les van a aplicar a sus clientes. En la Ley 11/2018, si os acordáis, ya había aspectos que tenías que reportar sobre tus proveedores, por decirlo de alguna manera, y temas de tus clientes. Ahora en la nueva CSRD se incorpora la cadena de valor. Por lo tanto, esa empresa que no le aplique porque no tenga esos 250 empleados, porque no sea gran empresa, pero le va a aplicar porque seguramente parte de sus ventas, parte de su actividad, la esté haciendo como proveedor de una gran empresa que sí le esté aplicando. Entonces, esa gran empresa cada vez le va a pedir más requerimientos de sostenibilidad para seguirla manteniendo como proveedor. ¿De acuerdo? Y lo que estábamos comentando, el tema de empresa en funcionamiento. Todo el mundo de la empresa conocéis el principio de empresa en funcionamiento. Entonces, la sostenibilidad va ahí. Es decir, ser sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué sostenible en el tiempo? Porque te va a permitir esa accesibilidad a financiación e inversión, evitar barreras de crecimiento por no tener esa política de igualdad, por no tener, digamos, esa certificación de tu huella de carbono, que te quedes fuera de concursos, mayor visibilidad y capacidad de captación con clientes, un mejor sentimiento de pertenencia de los empleados. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Grant Thornton, cuando hacemos alguna actividad de ir a una fundación o de ir a ciertas cosas, te sientes bien. No sé cuánto se aporta, cuánto nos aporta, pero como empleado a mí me gusta que mi empresa haga ese tipo de actividades. Entonces, ese tipo de actividades tienen que estar publicadas en algún sitio para que los empleados conozcan ese tipo de actividades. Te genera una mayor sensación de pertenencia, ¿de acuerdo? Y yo creo que no sé si me he comido todo el tiempo, más o menos, ¿no? No sé si tenéis dudas, si he ido muy rápido, cualquier duda o aclaración me decís. Has mencionado antes que ICAC va a ser quien controle, que sea el organismo de acreditación para, digamos, controlar y también homologar a los verificadores. ¿Se sabe un poquito si ICAC
va a estar como está ENAC para el tema de, pues, de los estándares de sistemas de gestión. Van a valer los organismos notificados que ya están con ENAC o con otras entidades que dependen de acreditaciones. Un poco, ¿cómo va a ser ese tema? ¿Se sabe algo? Sé que se está trabajando en una guía y en unos estándares para que esos verificadores que no son auditores, por decirlo de alguna manera, puedan seguir haciendo su trabajo. Pero sí es verdad que seguramente tengan que hacer algún tipo de adaptación. Pero no te podría decir exactamente qué tipo de adaptación o qué no tipo de adaptación. Lo que sí creo es que no porque venga la CSRD o entre el ICAC, los verificadores que no son auditores vayan a tener que dejar de hacer el trabajo de verificación como vienen haciendo bastante bien. No sé si me explico. Es decir, lo que no sé es exactamente si algún requisito más o algún aspecto más. Los auditores tenemos temas de independencia, una serie de procedimientos que te los está exigiendo la ISAE 3000 para poder hacer la verificación. Entonces entiendo que todo ese tipo de cosas, estos otros verificadores lo tendrán que incorporar, que ya muchos de ellos seguramente lo tengan incorporado. ¿De acuerdo? Pero no te puedo decir exactamente qué requisitos o qué no requisitos. Sé que hay comisiones donde se está trabajando en ello, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que no debería de haber ningún problema. Sí, han solicitado también por online el tema de la presentación, pero bueno, les facilitaremos un contacto y ya. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí veo una pregunta. Sí, yo me queda una duda pequeña y es respecto al calendario de aplicación del reglamento de taxonomía. ¿Va parejo al calendario de aplicación de la CSRD? Creí entender eso, es decir, que si te aplica para el 26 con datos del 25, Sí. pues la CSRD lo mismo, ¿no? Vale. Te aplica igual porque lo que tenéis que pensar es que al final la taxonomía va ligada a quien les aplica la directiva. Vale. A quien le aplica la directiva a la NFRD les aplica taxonomía. A quien les aplique la CSRD les va a aplicar la taxonomía. Vale. Entonces lleva, por decirlo de alguna manera, el mismo calendario. Sí, tenía una duda y una, vamos a decir, aclaración, reflexión. En cuanto al principio en cuanto a la doble materialidad, sería una forma de expresarla o de verla el hecho de precisamente concebir o contemplar la necesidad de adaptar nuestro funcionamiento, nuestro sistema de trabajo, nuestra empresa a estos requerimientos precisamente para ser más competitivos. O sea, se puede ver ahí la doble materialidad de que tenemos el entorno, el mercado nos está imponiendo tenemos la necesidad de ver como una oportunidad precisamente el hecho de adaptarnos a esta situación. Se ve ahí la doble materialidad. Yo, el tema de como empresa adaptarte a la CSRD, yo veo más que como empresa tienes que tener claro cuáles son tus impactos, tus riesgos y tus oportunidades referentes a la sostenibilidad. Eso es lo primero, y establecer unas estrategias. Es decir, yo no digo que una empresa que haga las cosas de una manera por la CSRD las tenga que hacer de otra. Yo lo que digo es que esa empresa lo que tiene que hacer es definir cuál es esa doble materialidad para saber qué es lo importante para ella de cara a lo que tiene que informar. Pero es que lo que es importante para ella, cada empresa ya lo sabe. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay unas empresas, por ejemplo, que conocemos en Cataluña que se dedican a hacer vino. Por el tema del cambio climático ya están comprando tierras con mayor altitud. ¿Por qué? Porque saben que dentro de 5 o de 10 años no van a tener la misma calidad en las tierras abajo por el calor. Pero eso esta empresa no sabe eso por la CSRD. No sé si me estoy explicando. Lo sabe porque es su negocio, porque es su actividad. Al saber eso, ¿qué ocurrirá? Que en su doble materialidad, claro que pondrá esto de manifiesto. No sé si me estoy explicando. Creo que las empresas no tienen... Otra cosa es que utilicen la CSRD
para poner en un papel todo este tipo de aspectos, que era lo que yo le comentaba a la compañera. Pero no ahora como viene la CSRD me lo pongo a pensar. Hombre, habrá alguna que tenga que pensar algo, se dé cuenta de algún aspecto que no tenía totalmente identificado. Pero yo quiero pensar que los buenos gestores de sus negocios, de sus empresas, saben perfectamente dónde tienen estos riesgos, oportunidades y sus impactos. ¿De acuerdo? No quiero decir que porque viene la CSRD ahora de repente las empresas se dan cuenta de que tienen que comprar tierras un poquillo más altas para la calidad de la... No sé si me explico, es decir, eso ya lo sabes. O esta empresa de transporte ya sabe si tiene que ir cambiando el tipo de motor para unas mayores emisiones porque les están restringiendo las emisiones. Esto no se lo está diciendo la CSRD, eso ya lo sabe la compañía. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Y lo otro es un poco para reafirmar o resaltar la importancia de precisamente aplicar el principio de la empresa en funcionamiento sostenible. Porque desde el punto de vista del empleado, esto es percibido, es reconocido como una extensión, una ampliación, una forma en la que, además de mi voluntad personal por garantizar la sostenibilidad en mi vida, vamos a decirlo así, la sostenibilidad de mi planeta, la sostenibilidad del mundo en el que vivo, pues también veo que, además de esos esfuerzos personales, los estoy viendo que la empresa en la que trabajo también está enfocada en ese sentido. Y de ahí, pues, es aún más importante precisamente la aplicación de este principio de la empresa en funcionamiento sostenible. Yo creo que eso entiendo que es, digamos, un poco a lo que te referías con la reflexión también. Es decir, nosotros como empleados entiendo que ya vamos priorizando una serie de aspectos, ¿de acuerdo? Y también va un poco, y siento decirlo así, pero va también un poco con la edad, ¿vale? Es decir, seguramente mi percepción de la sostenibilidad es diferente a la percepción de sostenibilidad que tiene ahora un joven de 20 años. Yo he tenido entrevistas donde a mí me ha dicho una persona que ha elegido Grant Thornton por temas de acciones sociales que ha visto en nuestra página web. ¿Es Grant Thornton la empresa que más acciones sociales hace? Seguramente no. ¿De acuerdo? Pero ahí la juventud empieza a tener unas prioridades diferentes. Los empleados empezamos a tener unas prioridades diferentes. Les empezamos a demandar a nuestras empresas unos aspectos diferentes, que no van a lo mejor tan relacionados con el salario como podían ir antes. Van con una flexibilidad laboral, con el tema de días de baja, el tema de poder, el permiso de paternidad, poderlo en varias... Es decir, ese tipo de cosas cada vez están, por los empleados lo valoramos más. Pues las empresas también tienen que ser conscientes de esto, de dónde van a estar dentro de 5 años, porque los empleados están demandando esto. Entonces tienen que establecer políticas para esto, pero no porque lo diga la CSRD. Otra cosa es que ahora con la CSRD esas políticas las tendrás que poner en un papel y tendrás que decir, por ejemplo, para Grant Thornton, ¿será un impacto relevante o no relevante la retención del talento? Pues seguramente yo, cuando haga la doble materialidad de mi compañía, diré que la retención de talento seguramente para mí sea un aspecto muy relevante. ¿De acuerdo? Yo tenía una pregunta, disculpad. No, decía que aquí me parece también un poco complicado porque al final yo creo que se trata de tener un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la parte medioambiental, la parte de gobernanza, la parte social y al final, dependiendo del sector en el que tú estés, lógicamente siempre va a ser algo en lo que tendrás más prioridad. Por ejemplo, por sin ir más lejos, pues te pongo un ejemplo de un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? Pues un despacho de abogados tampoco va a tener un impacto medioambiental importante más allá de la gestión de sus residuos, de la energía que pueda consumir en luz y tal, y mucho menos ahora que ya con el teletrabajo y tal, o sea, el gasto de energía o tal que pudiese haber antes se ha reducido significativamente. Entonces, ese equilibrio nunca va a existir porque es imposible que exista en determinados sectores y luego habrán empresas en las que
por ese desequilibrio que por naturaleza va a existir siempre, se tenga que priorizar sobre una cosa u otra, porque el impacto que pueda tener una fábrica de no sé qué, pues no va a ser el mismo impacto que pueda tener un despacho de abogados o una empresa de servicios. O sea, no puede ser lo mismo. Por eso, Jamás. a lo que tú comentas, es muy importante ese análisis de la doble materialidad, porque seguramente en un despacho de abogados serán muchos más aspectos materiales todos los que tengan que ver con el aspecto social y mucho menos los que tengan que ver con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Es decir, en un despacho de abogados seguramente tengáis el problema de la retención del talento, del tema de la flexibilidad laboral y una serie de aspectos que son más relevantes que el tema de una reducción de la huella de carbono. ¿De acuerdo? Es decir, en tu análisis de doble materialidad, pero Sí, no al porque... final toda esta normativa está yendo como muy encaminada hacia equiparar todo y hacerlo todo igual. Es que no, jamás va a ser igual una fábrica o una empresa de producto que una empresa de servicio. Entonces, lógicamente tú le vas a dar prioridad y vas a centrar la prioridad y lógicamente en tu informe se va a ver y tal, pero al final se piden una serie de requisitos, por ejemplo, medioambientales, no sé qué, a día de hoy para un despacho, para una empresa de servicios, que es que son absurdos. Totalmente. O sea, le supone una serie de esfuerzos económicos, de tiempo, materiales y de recursos que a día de hoy la mayoría de las pymes no tienen. Se les está exigiendo algo que es casi materialmente imposible. Yo ahí no te lo puedo negar. Es decir, que hay requisitos o requerimientos que se le están haciendo a empresas más de los que seguramente si lo tuviera que decidir yo habría que hacer, desde luego. ¿Qué ocurre? Que es verdad que como a ti luego te va a contratar como despacho de abogados alguien, también ese alguien tiene que definir su huella, quiere conocer cuál es tu huella. ¿Qué te aporta a un despacho de abogados o a Grant Thornton, para ponerme yo en primer lugar, conocer cuál es mi huella de carbono? La huella de carbono de Grant Thornton no está generando un gran problema, no sé si me estoy explicando, pero es verdad que el mercado, que todo me está llevando a que la tenga certificada. Y eso tiene un coste, tiene un tiempo y tiene una serie de cosas. Pero es el mercado el que te está llevando ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero optar a ser el auditor de cierto cliente, ese cliente me va a pedir que tenga un plan de igualdad, que tenga una huella certificada y que tenga una serie de aspectos. Y es el mercado el que está viendo ahí. El por qué se accede más requisitos o menos, de ahí no te puedo decir. Pero es verdad, estoy de acuerdo contigo, que cada vez hay más requerimientos. Todo cuando puede ir para otro, puede ser igual, puede ser igual por otro, y por tanto se debería requerir lo mismo a unos sectores que a otros en ciertas materias. Por eso es verdad que la ley 11/2018, independientemente del sector que fueras, te obligaba a poner en el documento esos 80, 90 indicadores, ¿de acuerdo? Es verdad que la CSRD son muchos más indicadores, pero es verdad que te permite ese análisis de tu materialidad para definir qué es realmente lo importante. Es verdad que hay unos mínimos que vas a tener que dar de ciertas cosas, pero ya la memoria de sostenibilidad de Grant Thornton, cuando la tengamos que publicar, yo entiendo que si tiene, y lo hago a peso, ¿vale? Si tiene 100 hojas o 150 hojas, tendrá 20 dedicadas a medio ambiente, 80 o 90 dedicadas a personal y 20 a gobernanza, por decirlo de alguna manera. Yo cuando me pongo a verificar un estado de información no financiera de un despacho de abogados, en el momento que del documento no veo más información en la parte de personal, me falta algo. Es verdad que das todos los datos de medio ambiente, los datos de personal y demás, pero donde te extiendes más es en tus políticas de personal que no en políticas de medio ambiente, porque seguramente no las tengas, te dedicas únicamente a dar el dato de residuos, dar el dato de consumo de agua, consumo de electricidad. ¿De acuerdo? Pero estoy de acuerdo contigo en que a las empresas se les obliga por estos requerimientos a tener que dedicar tiempo, esfuerzo, personas y dinero para cumplir con la normativa. Eso no te lo puedo discutir. Pero no te es lo que viene dado, y todo esto viene por a dónde quiere llegar Europa, estar en el 2030, en el año 2050. ¿De acuerdo? Y por eso viene toda la primera directiva, la taxonomía y luego esta otra directiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues José Manuel, muchas gracias. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, nos hemos comido un poquito, pero entiendo que es muy interesante, es de total actualidad, con lo cual, pues bueno, espero que os haya
resultado interesante. Vamos a facilitar el contacto de Grant Thornton, con lo cual cualquier duda, consulta, Sí. pues estarán encantados de estar a vuestra disposición y ayudaros en lo que puedan. Y bueno, pues podemos pasar al café. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Me he imaginado, me he imaginado. Muchísimas gracias por mostrarte en este tema porque Pero lo has podido, ¿lo hablaste con la persona, como te dije, que te había dicho y demás? Sí. Y esta persona sobre todo lo decía, entonces yo le pedí por favor que pusiese cuando se van a hacer consultas ya ahí viene la redacción y de manera no oficial, pero sí que por teléfono le dijeron que es como las respuestas. Sí, ¿no? Y como yo también llevaba esa información, ¿no? Ahora, yo no tengo ninguna comunicación de ICAC, ni siquiera. Pero, de hecho, échale un vistazo al anteproyecto de ley. Sí, sí, lo he hecho. Al final del todo te vienen unas en las transpositorias te viene y te viene a decir un poco eso. Eso es. Lo de la